Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda parte del capítulo de polímeros. Así que vamos a resolver el problema en el que habíamos quedado en el capítulo, en el video anterior. Así que este problema nos dice que usemos la data presentada para el PVC, que es el polímero que vimos ahorita, ¿verdad? Que esta es la unidad repetitiva. Esa data presentada en la tabla para calcular el number average molecular weight, el degree of polymerization and the weight average molecular weight. Así que nosotros ya sabemos que este es el polímero. Vemos la fórmula para calcular el number average molecular weight and el weight average molecular weight. Tenemos las dos fórmulas. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer, que usted va a ver ahorita, es que necesitamos calcular el punto medio de cada rango. Por ejemplo, si me están diciendo que entre 5.000 y 10.000, pues el punto medio sería 5.000 más 10.000 entre 2, 7.500. Así voy a hacer para el siguiente, 10.000 más 15.000 entre 2. 15.000 más 20.000 entre 2, 20.000 más 25.000 entre 2, 25.000 más 30.000 entre 2, y así voy hallando el M, el punto medio de cada uno de esos rangos. Y entonces me doy cuenta que aquí están los puntos medios para cada uno de esos rangos, como les acabo de explicar. El problema nos está dando las fracciones, tanto en number como en weight. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico, por ejemplo, para obtener todo, porque yo necesito calcular la sumatoria. Como necesito calcular la sumatoria, pues multiplico el XI por cada MI. Así que cada MI lo multiplico por XI y me da este valor de aquí. Y cada MI lo multiplico por WI y me da este valor de aquí. Así que para cada fila hago lo mismo y obtengo los XI, MI y los WI, MI, y entonces los sumo porque la fórmula me dice sumatoria, así que la sumatoria me da el MN trazo y la sumatoria me da el MW trazo, que sería el average en number basado en números y el average basado en weight. Así que así de sencillo es esto. Ahora, para hallar el grado de polimerización, ya tengo el MN, que es este valor que acabamos de calcular, ¿verdad? Y explicar. ¿Cómo calculo el M, el peso de una de las unidades repetitivas? Pues es bien fácil. La unidad repetitiva es esta. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. O sea que sería 2 por el peso molecular del carbono, que es 12.01. O muchos lo toman como 12. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, 3 por el peso molecular del hidrógeno, que usted lo puede redondear a 1, pero realmente 1.01, muchos lo redondean a 1. Y el cloro, ¿cuántos cloros hay? Uno solo, pues 1 por el peso molecular del cloro es 35.45, así que obtiene el peso molecular de esa molécula o de ese monómero, que es 62.50. Así que el grado de polimerización es MN entre M, que sería 21.150 entre 62.50. Eso da que el grado de polimerización es 338 unidades. Así que esta cadena, prácticamente este N se repite 338 veces. Ese es el grado de polimerización. También tenemos diferentes estructuras moleculares de los polímeros. Por ejemplo, tenemos las estructuras lineales, como usted ve acá, ¿verdad? Serían completamente lineales, no tienen ningún tipo de ramificación ni enlaces químicos entre esas dos líneas, como vamos a ver para otros polímeros. Así que prácticamente ellas están unidas por atracción secundaria, ya sea por puentes de hidrógeno. Vemos, por ejemplo, en la que está entrecruzada o el cross-linked, vemos que entre cadenas existen enlaces químicos. Eso es bien típico de rubbers, como el de las llantas, en donde se utiliza prácticamente azufre, puentes de azufre, por decirlo así, para enlazar las
cadenas de polímero. Por eso es que es bien difícil reciclar, ¿verdad? Este material, las llantas o las gomas, porque hay enlaces químicos envueltos. Por eso también son bien resistentes, ¿verdad? Las gomas a la fricción, porque todo el tiempo están rodando en contacto con la carretera. Así que son bien difíciles de reciclar precisamente por estos enlaces químicos. Tenemos una que es la ramificada, como los árboles tienen ramitas y prácticamente son por reacciones secundarias. Vemos que en la cadena lineal prácticamente se empieza a formar otra cadenita, por eso es que se llaman ramificados, pero también vemos fuerzas de atracción secundarias. Todo lo azul, claro, son fuerzas de reacción secundarias, como enlaces de hidrógeno. Vemos el network, que es prácticamente como esta, pero mucho más severo. Hay mucho más enlaces entre las cadenas formando redes tridimensionales como las esponjas de poliuretano, los foam que se utilizan para los colchones, que son bien difíciles también de reciclar precisamente por toda esta cantidad de enlaces químicos que existen entre las cadenas poliméricas. Vemos también los polímeros termoplásticos, que son aquellos que usted los calienta y entonces los puede remoldear, los puede reusar. Vemos acrílicos, el nylon, el polietileno, el PVC, usted los puede reciclar. Sin embargo, existen otros que son los thermosetting, como las espumas que se utilizan para los colchones. Eso es más difícil de reciclar. Usualmente para usted poder remoldearlo necesita altas temperaturas, necesita altas presiones y eso en muchos de los casos terminan descomponiendo, desintegrando el material. Así que es bien complicado el reciclaje de este tipo de compuestos thermosetting que se utilizan muchísimo, por eso vemos la cantidad de basura cada vez crece más. Ejemplo, epoxies, grupos fenólicos o materiales fenólicos o las polimidas. Aquí vemos aplicaciones para las pinturas, para los airbags. Así que también vemos que la regularidad y la simetría de los grupos funcionales tienen una influencia bien significativa en las propiedades de los materiales. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si yo quiero dividir esta unidad repetitiva como cabeza y cola y le llamo cabeza al lado donde está el grupo R funcional, que puede ser un alcohol, cualquier cosa, inclusive una ramificación, la llamamos como cabeza y cola el lado donde está el hidrógeno, pues vemos que esta polimerización aquí, por ejemplo, se llevó a cabo cabeza con cola. Vemos que la cabeza de este monómero se unió a la cola del otro monómero. Y vemos que vemos aquí claramente. Vemos que los grupos funcionales R están unidos a carbonos que no son consecutivos, sino que están intercalados, alternados. Este otro tipo de reacción, nosotros vemos aquí que cabeza a cabeza. Vemos, por ejemplo, que este lado que se considera cabeza reaccionó con la cabeza del otro monómero. Y entonces vemos que prácticamente los grupos funcionales están unidos a carbonos que están unidos o adyacentes uno al otro. Así que ahí vemos tipo cabeza-cola y cabeza-cabeza. Isomerismo. El isomerismo también es bien importante en los polímeros. Y hay diferentes tipos. Los isómeros ya vimos que se encuentran en muchas moléculas de polímeros, tienen la misma composición, pero diferente arreglo en el espacio o configuración atómica. Vemos el estereoisomerismo, es cuando todos los átomos están unidos en el mismo orden, o sea, prácticamente la cadena sigue el mismo orden, pero se arreglan diferentemente en el espacio.
Y ahorita vamos a tener que imaginarnos en el espacio de la molécula y ver el plano que está fuera de la pantalla del computador y dentro de la pantalla del computador. Vamos a encontrar diferentes tacticities, vamos a encontrar isotacticity, syndiotactic y atactic. Y ese lo estereoisomerizo, donde vemos que todos los átomos de la cadena siguen el mismo orden, pero están arreglados en diferentes direcciones dentro del espacio tridimensional. Y vemos el geometrical isomerism, que es cuando es posible que se dé dentro de una unidad repetitiva teniendo un doble enlace de carbonos. Y los vamos a ver el cis y el trans. ¿Está bien? Tacticidad. Estereorregularidad o arreglo espacial de las unidades R o los grupos funcionales R a lo largo de la cadena. Dicho de otra manera, de una manera fácil, en isotactic, cuando hay este tipo de estructura, usted ve que todos los grupos R funcionales están en el mismo lado de la cadena. Y aquí lo vemos en dos dimensiones. Vemos que todos los R, si yo divido esto por aquí como dos lados, este lado y este lado, vemos que todos los R están de un lado de la cadena. Si lo quiero ver en tres dimensiones, pues miro la estructura. Esta cadena aquí sería prácticamente esta que usted ve acá. Sin embargo, vemos que los enlaces, hay unos en negrilla y otros punteados. Los enlaces en negrilla quiere decir que están salidos de la pantalla hacia afuera, mientras que los que están entrecortados, por ejemplo, ese hidrógeno está metido detrás de la pantalla. Es como si fuese una tijera y hubiese una de las puntas de la tijera está fuera de la pantalla y la otra punta de la tijera está dentro de la pantalla. Así que vemos que todos los R's están fuera de la pantalla, del mismo lado. Por eso se conoce como isotácticos. Vemos los indiotácticos. En los indiotácticos, lo importante, sigue el mismo orden la cadena, ¿no? Sigue el mismo orden. Aquí vemos que estamos siguiendo el mismo orden. Sigue siendo, ¿verdad? Esta cadena, perdón, el monómero, que es el que se repite, sigue siendo el mismo. Sin embargo, ¿qué vemos que ocurre? Los grupos funcionales están alternados de un lado y del otro. Por ejemplo, el grupo funcional R está de este lado, para el siguiente está de este lado, para el siguiente está de este lado, para el siguiente del otro lado. O sea, vemos se intercalan o se alternan esos grupos funcionales. Mírenlo aquí, por ejemplo, este grupo funcional R está fuera de la pantalla, este está dentro, fuera de la pantalla, dentro de la pantalla, fuera de la pantalla, está alternado. Y vemos el que no es táctico, el atáctico, vemos que los grupos R están posicionados de manera aleatoria, no hay ningún orden establecido. Fuera de la pantalla, fuera de la pantalla, dentro de la pantalla, fuera de la pantalla, dentro de la pantalla. No vemos ningún orden específico de estos grupos funcionales. Vemos también el isomerismo cis y trans. Vemos que hay dos carbonos, tienen un doble enlace, y vemos que este grupo funcional y este grupo funcional están del mismo lado de la molécula. Si lo quiero dividir, la molécula y me enfatizo y me enfoco en este doble enlace de los carbonos, y vemos que este grupo funcional está de este lado de la molécula y este está del otro lado. O sea, cis iguales, trans como transversal, uno de un lado y otro del otro lado. ¿Está bien? También vemos los copolímeros, como les dije ahorita, habíamos de los homopolímeros, donde todo el polímero es básicamente el mismo. Aquí usted va a ver una combinación de dos polímeros. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizaba el poliestireno isobutileno. El poliestireno es fuerte, rígido, le da rigidez al material. Y
poliisobutileno le da flexibilidad, maleabilidad al polímero. Así que usted lo junta a los dos, los hace a través de reacciones químicas y tiene las mejores propiedades de esos dos. Ahora, este tipo de polímeros que mezcla una unidad de A y otra de B, vemos que puede ser, el polímero A y el polímero B, mejor dicho, vemos una cadena del polímero A, una del B, una del random, ¿verdad? Este está random porque aquí vemos que hay una, luego 2, 1, 1, 3, 2, 2, no hay ningún tipo de secuencia, por eso vemos que se conoce como random. A and B and randomly positioned long chain. Tenemos el alternado, uno alternado al otro, uno alternado al otro, una cadena del uno, una del otro, una del uno, una del otro, así que ahí vemos el alternado. El bloque, vienen los bloques, un bloque del polímero A, un bloque del polímero B, uno del A, uno del B, por eso se llaman block copolymer, porque están en bloques. Y está el graph, que es prácticamente injertado. Usted tiene la cadena, ¿verdad?, larga del A y entonces tiene ramificaciones donde injertó el B. Cuando hablábamos en metales y en cerámicas de estructuras era mucho más fácil porque básicamente son átomos, iones dentro de un cubo, pero acá es mucho más complejo porque ahora estamos hablando de cadenas poliméricas como esta que usted ve acá, cadenas poliméricas, como por ejemplo el polietileno. Miren la celda, si yo quiero hacer una analogía, tendría que coger este polímero, verlo en el espacio y entonces tratar de, dentro de un paralelepípedo, poder mirar cómo están esas cadenas arregladas o distribuidas. Así que esto que usted ve aquí con dimensiones A, B, C corresponden al building block. ¿Está bien? Así que vemos que es mucho más difícil el análisis si quisiéramos hacerlo en comparación con metales y con cerámicas. Hay polímeros, ¿verdad? Ahorita cuando en el capítulo 3 al principio veíamos crystal structure, estábamos hablando de metales y de cerámicas, ¿verdad? Son estructuras cristalinas bien arregladas, tienen un arreglo determinado. Sin embargo, las cadenas poliméricas, cuando usted ve un plato de espagueti, cada espagueti representa una cadena de ese polímero, usted ve que hay un revolú allí, ¿verdad? Así que es bien complicado poder encontrar polímeros que sean completamente ordenados. Sin embargo, a través de un tratamiento térmico o de ciertos tipos de enlace, usted puede lograr que dentro del polímero hayan regiones que son cristalinas o que tienen un orden completamente establecido. Sin embargo, usted ve que la mayoría de la matriz es completamente random o desorganizada. Por eso es que este tipo de polímeros se conocen como polímeros semicristalinos, ya que tienen ciertas áreas que son completamente ordenadas. Usted puede calentar este tipo de polímeros, hacerle annealing, tratamientos térmicos para aumentar el tamaño de estas regiones o la cristalinidad o el ordenamiento de este tipo de polímeros. Por eso se conoce como el porcentaje de cristalinidad. Así que con esto quiero dejarlos. Voy a montar 1, 2, 3 problemas, todavía no sé, de una tarea referente a este capítulo de polímeros que va a darle puntos, más o menos 20, 25 puntos, y usted va a tener que resolver un problema relacionado con cálculos de pesos moleculares, ya sea basado en number o en weight de polímeros. Así que muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto.